Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, un gusto volver a encontrarnos. Espero que me estén oyendo bien y si no me hacen señas, porque estamos con aquí algunos cambios tecnológicos importantes. ¿Se escucha? Sí, ok. Entonces, bueno, les decía que, bueno, un gusto volver a reencontrarnos. Espero que también para ustedes. Y yo digo que si vuelven es porque tan mal no los debo tratar, así que vamos a avanzar hoy en nuestro tercer encuentro. Y en el encuentro de hoy y de la semana próxima, lo que vamos a intentar hacer es adentrarnos un poco ya en el tema del Talmud en sí. Que podríamos decir que de alguna manera es el corazón de nuestro tema. O sea, si nuestro tema es el desarrollo de la ley oral, dentro de este gran tema que es la ley oral, no hay duda de que el Talmud es el corazón mismo de todo este desarrollo, y por eso le vamos a dedicar de las 6 clases 2 importantes, y la verdad es que de alguna manera todo lo que estuvimos hablando nos conduce, ¿sí?, a poder ver el tema del Talmud. Entonces, yo voy a tratar de poner un poco de, como hicimos hasta ahora, por un lado un poco de orden cronológico y por el otro de tratar de explicitar algunos de los conceptos fundamentales, algunas cosas que tienen que ver con la metodología talmúdica, etcétera, etcétera, hoy. Para la próxima, si se animan, voy a intentar ver si ahora se escucha mejor. Me avisan. Ok. ¿Hay problemas de sonido o no? ¿No? Ok. Entonces, les decía que lo que quisiera hacer la próxima, si se van a animar, es a tomar algún texto talmúdico y estudiarlo juntos, como para que veamos un poco de qué se trata. Porque la verdad, que lo más importante del Talmud no es tanto las resoluciones, que son importantes, pero las resoluciones normativas o alágicas, sino comprender el sistema mismo del estudio talmúdico. ¿Okay? En ese sentido, ¿saben qué? Les voy a compartir algo que escribe el rabino Adin Steinsaltz, uno de los grandes estudiosos de nuestro siglo, que falleció hace muy poquito, y que fue el que hizo la traducción del Talmud al francés, al inglés, y antes que nada al hebreo, porque el Talmud está escrito básicamente en arameo, ¿ok? Entonces, voy a tratar de... les voy a leer, ¿qué les parece? Y el rabino Steinsaltz dice así: el Talmud no es una obra completa en sí misma y debe ser considerada como una especie de esquema resumido de los debates de los sabios. Su importancia principal reside no en sus conclusiones alágicas, sino en el método de investigación y análisis que permite extraer las conclusiones. Pese a la redacción y al resumen, el Talmud refleja los métodos de estudio de las academias y debe ser considerado como un trozo de vida, como la esencia de la experiencia intelectual de muchas generaciones. Entonces, si nosotros entendemos que lo que vamos a ver ahora, vamos a intentar ver, no es un texto cerrado en el sentido, a ver, no es un clásico, no es agarrar Shakespeare, ¿ok? No es agarrar el Quijote de Cervantes. Es un texto que es el registro de las conversaciones mantenidas a lo largo de generaciones. Y por eso es un texto, por un lado, tan difícil de acceder, ¿okay? Porque no está escrito para ser leído. Es un texto que está escrito para ser hablado, si pudiéramos decirlo así. Entonces, hay una dificultad en acceder, también por eso, y también por la lógica con la cual se manejan los jajamim, los sabios en el Talmud. Pero antes de adelantarnos tanto, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen, poner orden antes de ir a ver una página misma del Talmud.
Y como siempre voy a compartir con ustedes la pantalla para que, ya que ya que nos encontramos por Zoom, aprovechemos algunas de las ventajas que tiene esta metodología. ¿Ok? Nosotros hasta ahora veníamos hablando, perdón, veníamos hablando de la Mishnah. ¿Ok? Como no pueden abrir micrófonos, lo que sí les pido es que me pongan caras, o sea, si algo no se entiende, o me escriban, ¿ok? Y si algo está demasiado obvio, también. Entonces, veníamos hablando de la Mishnah y habíamos terminado hablando de Rabbi Yehuda Nasi, que fue el compilador de la Mishnah. Vuelvo sobre esto para que los conceptos queden fijados. O sea, Rabbi Yehuda Nasi no escribe la Mishnah, sino que la compila, o sea, reúne el material, digamos, intelectual, exegético, interpretativo, legal, que se había desarrollado en las generaciones anteriores y en la suya propia, y le da forma, como vimos, si se acuerdan, en 6 grandes libros, que a su vez están divididos en tratados, que a su vez están divididos en capítulos, o sea, pone orden a toda esa información. Rabbi Yehuda Nasi vive entre el 135 y el 217 de la era común. Para que se ubiquen en los tiempos, estamos en pleno periodo romano, ¿sí? Y la compilación de la Mishnah se calcula que es aprox ahí por el 189, 190 de la era común. Con la compilación de la Mishnah viene el fin del primer periodo que llamamos, que ya vimos que no es el primero porque ya habíamos visto que estaba el periodo de las parejas también, pero viene el fin de lo que se llama el periodo de los tanaítas, que son de alguna manera lo que podemos decir los sabios de la Mishnah. ¿Okay? Con esto se cierra todo un periodo y va a nacer otro periodo que enseguida vamos a tratar de ver de qué se trata. Pero antes de eso, algunos detalles interesantes acerca de la vida de Rabbi Yehuda Nasi, que creo que también nos sirven para entender un poco quién era. Entonces, yo les leo muy rápidamente. El editor de la Mishnah, hijo de Rabbi Shimon ben Gamliel II, nació 80 años después de la destrucción del templo. Eso es un dato importante, ¿okay? Él no vive la destrucción, sino que ya nace dentro de la destrucción. Estudió Torah bajo la tutela de su padre en la ciudad de Usha. Usha queda en el norte de Israel, y con Rabbi Yehuda ben Ilai de Usha y Rabbi Yaakov ben Kushai. Más tarde estudió en Tecoa. Lo que a mí me parece interesante es esto, miren, estudió en un lugar que se llama Usha, que está en el norte. Después estudió en un lugar que se llama Tecoa, que está cerquita de Jerusalén, ¿ok? Y después estudió en Shfaram, que queda sobre la costa, ¿ok? Y después estudió en Beit Shearim. O sea, hay una gran movilidad a lo largo del país durante los años en los que va estudiando. Y creo que es interesante justamente ver cómo, primero hay movilidad porque la época es una época de movilidad. Pensemos otra vez en los romanos, en las persecuciones, en las guerras, en las revueltas. No es una época de tranquilidad. Y al mismo tiempo habla de que hay diferentes centros o diferentes sabios que están enseñando en diferentes lugares del país. Murió a la edad de 70 años, habiendo servido como Nasi, que si se acuerdan habíamos visto que es presidente, durante 30 años. Cuando murió, Bar Kappara dijo: ángeles y humanos lucharon por el Arca Santa. Los ángeles vencieron a los humanos y el Arca Santa ha sido capturada. O sea, tan importante era Rabbi Yehuda Nasi para su generación que aquí este sabio Bar Kappara lo compara al propio Rabbi Yehuda Nasi con el Arca Santa, o sea, el lugar donde están colocadas las tablas de la ley. ¿Sí? Y ganaron los ángeles. ¿Por qué? Porque se los llevaron al cielo, porque murió. ¿Okay? Eso nos ilustra un poco el impacto de la personalidad de Rabbi Yehuda Nasi. ¿Okay? Ahora vamos a ir avanzando un chiquitín más. ¿Se animan a ver esas caras?
¿Cara de sí o cara de no? ¿Sí? Qué serios. Ok, yo sé que es domingo, pero despiértense. Ok. Eh, bien, vamos a tecnología, pero esto hay que borrarlo. Notin. Ok. Entonces tenemos, como dijimos recién, el periodo de los amoraítas, perdón, no lo dijimos, lo digo ahora, terminó el periodo de los tanaítas, comienza el periodo de los amoraítas. O sea, las generaciones que siguen el periodo tanaico se van a llamar amoraítas o en hebreo amoraim, de la palabra amar, decir, ¿ok? Así como habíamos visto que los tanaítas se llamaban taná, que quiere decir estudiar en arameo, Amoraitas viene de la raíz hebrea Aleph Mem Resh, amar, que quiere decir decir. Y volvemos sobre esto de la oralidad. Todos estos textos, aunque fueron escritos, recuerden siempre que son textos que son estudiados y memorizados, ¿sí? Y vuelvo a insistir en esto porque muchas veces perdemos la perspectiva de lo que es el estudio ahí en el año 200, en el año 300. No hay libros, recuerden, no hay libros, no hay imprenta, no hay ni siquiera mimeógrafo, no hay ni siquiera mimeógrafo de alcohol, los que alguna vez conocieron esos inventos raros con los que imprimíamos. Lo único que hay es pergaminos, y los pergaminos no son una cosa barata. O sea que los pergaminos los tienen o los reyes, o las bibliotecas, ¿sí? O los muy eruditos que están mantenidos por alguien que les permite estudiar, ¿ok? No es una cosa común. Entonces, todo este periodo del año 200 al año 500, que es el periodo de los amoraítas, es el periodo de desarrollo del Talmud y es el periodo donde se va a ir gestando la masa más importante de interpretación acerca de la Mishnah. Entonces, así como vimos que la Mishnah, ¿se acuerdan? Era un texto concreto, conciso, de leyes. Vimos, si se recuerdan, vimos el ejemplo de, por ejemplo, de los 4 años nuevos, o vimos el ejemplo de los jueces. ¿Recuerdan? Acá estamos ante un texto, vamos a estar ante un texto totalmente diferente. ¿Y qué van a hacer los amoraítas? Los amoraítas van a hacer dos cosas. Por un lado, van a estudiar e interpretar la Mishnah. Ahora, o sea, ahora ya hay un texto cerrado, que es la Mishnah, y las generaciones que siguen se van a dedicar a estudiarlo e interpretarlo. Entonces, si va a hablar de que hay 4 años nuevos, los amoraítas lo que van a hacer es seguir ese estudio y preguntar más y buscar más acerca de estos 4 años. La segunda cosa que van a hacer es continuar la obra de registro y compilación. O sea, no toda la transmisión oral había ingresado en la Mishnah, sino que Rabbi Yehuda, de alguna manera, seleccionó aquello que iba a ser incorporado en la Mishnah. Alguien incluso preguntó el otro día, ¿cómo es que seleccionó? ¿Sí? El criterio de selección tenía que ver con varias cosas. Una, con las ideas mayoritarias, o sea, tratar de dejar registrado no las curiosidades exóticas, sino las ideas mayoritarias, por un lado. Y por el otro, también registra sus propias opiniones. O sea, así como registra las opiniones de las generaciones anteriores, también está el registro de sus propias opiniones. Pero hay toda una serie de conocimientos que fueron transmitidos y de interpretaciones oralmente que no están en la Mishnah. Y los vamos a encontrar en dos obras, podemos decir, o en dos cuerpos. Uno es el desarrollado por Rabbi Hia y Rabbi Yoshaya, que es la Tosefta. Tosefta literalmente quiere decir agregado, adición. Entonces es como si fuera un agregado a lo que la Mishnah ya trae, pero no está dentro de la Mishnah, sino que es un texto aparte. ¿Ok? Y hay otra cosa que es la Braita. Braita es un texto exterior, ¿ok?
Ahora, ¿qué quiere decir exterior? Es parecido, porque exterior es aquello que quedó fuera, ¿sí? Ahora, uno es aquello que es agregado y Bright es aquello que quedó fuera. De cualquier modo, las dos son dos cuerpos externos a la Mishnah, que los conocemos o porque están, como en el caso de la Tosefta, escritos, o en el caso de la Braita, porque los propios sabios los van a citar. O sea, la Braita, como se conoce oralmente, los propios sabios del Talmud muchas veces van a citar una Braita. Así como dicen, la Mishnah dice que, van a decir la Braita dice que, ¿ok? Para traer una idea. ¿Ok? No sé si con eso se están empezando a imaginar el diálogo de cómo funciona la cosa. ¿Ok? Ahora, vamos a avanzar un paso más para poder ver un elemento que creo que es muy importante. Hasta ahora, nosotros venimos hablando de alajá, y así llamamos también a nuestro curso, de la Torá a alajá. O sea, venimos hablando de norma, venimos hablando de ley, venimos hablando de jurisprudencia, venimos hablando de decisiones que toman los sabios. Pero cuando lleguemos a la interpretación de la Mishnah, que es lo que ahora estamos tratando de entender, o sea, esta vuelta más, ¿sí? Esta capa que le agregamos después de la Mishnah, vamos a encontrarnos con otra cosa que es el material agádico, o sea, el material que tiene que ver con el relato, la leyenda, la metáfora. Sí, es como si estaríamos hablando de dos estilos literarios diferentes. Uno es un estilo de jurídico, ¿ok? Un estilo de abogados, si quieren, y el otro es un estilo de maestros, un estilo que tiene que ver con el relato, con la fábula, con la alegoría, con un relato que tiene una intención de carácter didáctico, e ideológico. No sé si me explico. Voy a dar un ejemplo que a lo mejor conocen, algunos de ustedes por lo menos. Hay un antiguo relato que todos los niños judíos aprenden, que es que Abraham rompía los ídolos que estaban en la casa de su padre Terah. ¿Okay? O sea, Abraham, el primer judío, el primer monoteísta, rompía los ídolos. ¿Dónde está ese relato? Ese relato no está en la Torá. Y ese relato no es norma, porque es un relato, ¿sí? Entonces, ese relato, ese mashal, esa leyenda, es lo que llamamos Agadá, que podríamos traducir leyenda, pero a mí me suena fatal, por eso prefiero decir Agadá, ¿sí? Es una historia, es un relato que viene a enseñarnos algo. ¿Qué nos viene a enseñar? Nos viene a enseñar acerca del descubrimiento por parte de Abraham de la existencia de un solo Dios. Por eso decía yo que siempre el relato tiene una intención ideológica y didáctica. No es un relato por relatar, sino que nos lo cuentan para algo. ¿Ok? Mientras que la halajá es, como vimos, hasta como venimos viendo, normatividad pura. Esto se puede, aquello no se puede. ¿Está claro? A ver las caras. Bien. Entonces, vamos a ir a ver ahora un ejemplo de Agadá. Pero antes de eso, una observación importante que también nos vamos a encontrar con ella en este periodo. La Mishnah, como vimos hasta ahora, está escrita en hebreo, mientras que las interpretaciones que vamos a ver en el Talmud, en su mayoría, están escritas en arameo. O sea, la lengua en la cual se maneja el Talmud es el arameo, que hoy nos parece chino, pero que en ese momento era la lengua que se usaba, porque si estamos hablando del año 200 en adelante, no estamos en Palestina únicamente, estamos en Palestina, pero estamos también y fundamentalmente en Babilonia. Por lo tanto, la lengua común que los judíos hablan es el arameo. De manera tan paradójica que cuando
en el periodo del Segundo Templo, cuando se lee la Torá en hebreo, hay necesidad de traducirla al arameo para que la gente la entienda. ¿Okay? Hoy nos pasa exactamente lo contrario. Cuando yo leo arameo, necesito recurrir a una traducción hebrea o a un diccionario, ¿sí? O sea, aparte de aprender la terminología aramea que uno va haciendo a medida que va estudiando el Talmud, pero para poder hacerlo se ayuda con una traducción hebrea, porque el arameo no es la lengua común hoy en día, ¿ok? Entonces, veo que hay alguien que pregunta en el chat, enseguida voy a mirar las preguntas cuando haga un stop, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar con un ejemplo de Agadá y después veo las preguntas. ¿Les parece? Un ejemplo de Agadá. Este es un texto que no les traje todo, les traje un pedacito para que entiendan un poco el sabor, ¿ok? De lo que es un relato. Y cuando digo un relato, tenemos que entender que no es que de golpe dice, había una vez un niño, ¿ok? No, sino que es más lo que en español podemos comparar a veces con una fábula, ¿ok? A veces hay animales, a veces hay personas, una parábola, una alegoría. Este es un relato talmúdico que nos habla acerca de una discusión entre los ángeles y Dios, de si la Torá tenía que ser entregada a los hombres o no. ¿Okay? Los ángeles no quieren que sea entregada la Torá a los hombres porque quieren la Torá para ellos. O sea, es un bien tan preciado que la quieren para ellos. Entonces el relato plantea lo que plantea y yo les traje solo este pedacito. Moshe preguntó a los ángeles, ¿realizan ustedes trabajos que requieran descanso? O sea, el relato viene de que Moshe pregunta qué está escrito en la Torá. En la Torá está escrito, cuidarás el sábado. Entonces pregunta Moshe a los ángeles, ¿ustedes cuidan, necesitan un día de reposo acaso? ¿Okay? Una vez más preguntó Moshe, ¿qué más está escrito en ella? No tomes el nombre de Dios en vano, lo que significa que está prohibido jurar falsamente. Moshe preguntó a los ángeles, ¿realizan negocios entre sí que pueden llevarlos a jurar falsamente? O sea, ustedes, ángeles, ¿qué tienen que ver con el juramento? El juramento es una cuestión de hombres, ¿sí? Una vez más, Moshe preguntó, ¿qué más está escrito? El santo bendito sea le dijo, honra a tu padre y a tu madre. Moshe le preguntó a los ángeles, ¿tienen padre o madre que les daría el mandamiento de honrarlos? O sea, el mandamiento de honrar a los padres es obvio que no puede ser un mandamiento más que para los seres humanos. ¿Me siguen? Y continúa. Una vez más, Moshe preguntó, ¿qué más está escrito en ella? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Moshe preguntó a los ángeles, ¿hay celos entre ustedes o mal dentro de ustedes que haga que estos mandamientos sean relevantes? Inmediatamente acordaron con el santo bendito sea él, que tomó la decisión correcta de entregar la Torá a los hombres, y como se dice, Dios, Señor, qué glorioso es tu nombre en la tierra, mientras que para su majestad se coloque sobre los cielos, no está escrito. Inmediatamente, todos y cada uno de los ángeles se convirtieron en admiradores de Moshe y le entregaron algo. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? ¿Está muy difícil? ¿A verles las caras? El final es medio difícil. ¿Lo explico? El final dice así. Una vez que Moshe discutió con los ángeles y les demostró que la Torá es una cuestión de para seres humanos, ¿sí? Inmediatamente acordaron los ángeles con el santo bendito sea, o sea, con Dios, que tomó la decisión correcta de darle la Torá a los hombres. ¿Por qué? Porque está escrito, ahí viene la lógica talmúdica. Vamos a un versículo para justificar la opinión. ¿En qué versículo nos basamos? En que dice, Señor, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y la tierra es el lugar de los hombres. ¿Okay? Mientras que para que su majestad se coloque sobre los cielos, no está escrito. O sea, acá vemos, voy a dejar de compartir para verles las caras de no entendí nada o entendí un poco. Hay dos o tres cosas interesantes en este relato. Primero, que por eso lo traje, para entender el concepto de
¿qué es una Agadá? O sea, ¿qué es un relato agádico? Es un relato que viene a enseñarnos algo. ¿Cuál es la idea central de lo que nos quieren enseñar aquí? Dos. Uno, que Moshe es un ser humano y no es un ángel, ni un semiángel, ni un semidios. Dos, que la Torá está dada para los seres humanos y no es una cosa que está ahí en los cielos, sino que está en la tierra. Tenemos un versículo, ¿no es cierto?, en el libro de Deuteronomio que dice, Lo Bashamaimi, no está en los cielos. La Torá no está en los cielos. La Torá está aquí y ahora para que los seres humanos puedan vivir. Por eso trae normas, como Moshe lo demuestra, que son para las personas y no para los ángeles. ¿Ok? Ahora, hay otra cosa también interesante que lo vamos a ver también en la próxima clase, así que no se preocupen, y es la dinámica del texto. O sea, hay aquí un diálogo y para rematar la opinión final hay que traer un versículo. Hablamos un poquito de eso la clase pasada cuando dijimos que siempre se cita un versículo como apoyo, ¿sí? O sea, lo que llamamos en hebreo asmachta. O sea, nunca los sabios, aunque estén contando un relato fantasioso, ¿sí? Porque es obvio que no es que tal conversación existe, sino que es un relato, esa es una libertad literaria, ¿no es cierto?, que se toman. Aunque se trate de eso, la justificación o el apoyo es un versículo. ¿Okay? Y como dice que está, ahora podrían haber traído otro versículo, porque lo importante no es el versículo, sino que el versículo sirve de apoyo a la opinión que quieren traer. ¿Se entiende? Entonces, eso para poder diferenciar las dos clases de material con las que nos vamos a encontrar en el Talmud. En el Talmud vamos a encontrar tanto alajá como agadá, mientras que en la Mishnah nos encontramos básicamente con alajá. ¿Okay? Esa sería la primera diferenciación. La segunda, ya dijimos, tiene que ver con el idioma y la tercera tiene que ver con el lugar. La Mishnah se va a desarrollar, como vimos, básicamente en la tierra de Israel, ¿sí? Yehuda Nasi, los sabios de su generación. Mientras que el Talmud va a tener un desarrollo paralelo tanto en la tierra de Israel como en Babilonia. Y vamos a ver que en Babilonia va a desarrollarse de manera mucho más masiva, más intensa, más profunda y más seria y más ordenada. Por lo tanto, el Talmud que normalmente nosotros estudiamos es el Talmud de Babilonia. Ha comenzado a estudiarse el Talmud de lo que se llama el Talmud jerosolimitano, o sea, el Talmud Yerushalmi, en las últimas generaciones, yo diría en los últimos 80, 100 años, se ha vuelto un poco a él a través de la investigación y el estudio, siempre con una intención de comparar, o sea, de comparar qué dice uno con el otro, pero el mainstream del estudio sigue siendo el estudio del Talmud babilónico. ¿Ok? Voy a mirar, con vuestro permiso, un minuto el chat para ver si hay alguna pregunta pertinente a esta parte de la clase y seguimos avanzando. Ok, alguien pregunta si dentro de la Mishnah encontramos Agadá. Ok. Ok, entonces, en relación a la primera pregunta, recién dijimos, en la Mishnah prácticamente no hay Agadá. Ok. Vamos a ver que en el Talmud de Jerusalén, también en comparación con el Talmud de Babilonia, hay menos Agadá. No quiere decir que no le daban atención, pero que no quedó registrada por escrito, ¿ok? Si hay influencia helénica, no sé si llamarla influencia, pero hay presencia concreta del pensamiento griego, hay términos, ¿sí? Tanto en la Mishnah como en el Talmud vamos a encontrarnos con términos griegos muy, o sea, el idioma está presente, ¿ok? Y en algunas cosas podemos ver, yo diría una especie de reciprocidad, hay más que una influencia, una especie de diálogo que caracterizó al mundo judío en general, no solo durante el periodo helenista, sino también después. O sea, el judaísmo está en permanente diálogo con el entorno
en el que le toca vivir, ¿ok? Y hay una pregunta más, la voy a mirar rápidamente, a ver. Ok. Ok, el tema de la Gadá, lo voy a aclarar porque alguien pregunta, eh, la historia de cómo Abraham destruía a los ídolos no tiene el mismo nivel o rango que el Éxodo, es verdad, pero estamos hablando de otra Gadá. Hay dos palabras que son Agadá, una es, para quienes hablan hebreo, una es con Aleph, Agadá, y la otra es con Hei, Hagadá, ¿ok? Una es con H, podríamos decir en español, Haggadah. A ver si tengo pizarra, se los voy a... No, no hay pizarra aquí. No. Ok. ¿Saben qué? Se los voy a poner en el chat. Se los pongo en el chat para que lo vean. Uno es Haggadah, lo puse ahí en el chat. El otro es Haggadah. ¿Ok? Entonces, Haggadah, que es el texto que leemos en Pesach, viene de la raíz lehagid, que es decir, ¿okay? Porque es que le tienes que contar a tu hijo la historia del Éxodo, ¿okay? Y tiene y el texto goza, digamos, de una cierta jerarquía, podríamos decir, mientras que Agadá con A o con Aleph se trata de los relatos de los cuales estábamos hablando recién, ¿ok? ¿Se entendió? Entonces, hay que diferenciar, es un poco difícil a veces, pero hay que, no solo eso, sino que en la Haggadah, en el relato de Pesach, podemos encontrarnos con relatos agádicos, ¿sí? O sea, dentro del decir, por decir así, dentro del relato de Pesaj, de la noche de Pesaj, también encontramos leyendas, relatos, etcétera, ¿ok? Alguien me ha hecho ahí el favor de escribir en hebreo, muchísimas gracias. A mí me cuesta mucho escribir, verlos y hablar al mismo tiempo. Ok, esa aclaración es importante. Vamos a avanzar un pasito más. ¿Se animan? Ok. Y para eso vamos a compartir de nuevo la pantalla y ubicarnos un poco, no solo en el tiempo, sino también en el espacio, ¿no es cierto? Nosotros venimos hablando de Babel, o sea, de Babilonia y de Palestina. Entonces, más o menos para que vean en el mapa dónde queda Jerusalén, dónde queda la Babilonia histórica de la que estamos hablando, que incluye también lo que sería hoy el territorio de Siria, Líbano, etcétera. ¿Ok? O sea que nosotros, a partir del periodo en el que estamos hablando, del periodo de los Amoraim, vamos a tener dos grandes centros, el de Babilonia y el de Jerusalén. El de Jerusalén va a ir bajando y va a ir ascendiendo el de Babilonia. La va a ir bajando el de Jerusalén por una cuestión muy sencilla, también por las guerras, también por la conquista, también por la dominación romana, también por las persecuciones, por la inestabilidad política, por la inestabilidad económica, que va a hacer con que el centro de Babel empiece a subir. Ahora, la primera figura importante que vamos a encontrarnos o que va a hacer que el centro de Babel, digamos, salte hacia arriba, va a ser Rav Abba, conocido en el Talmud como Rav, que había nacido en Babilonia, pero que había ido a estudiar a la tierra de Israel y alcanzó a estudiar incluso con Rabbi Yehuda Nasi, el que hizo la Mishnah, el que compiló la Mishnah. Él vuelve a Babel, vuelve a Babilonia en el año 220, para que se ubiquen. Ahora, cuando él vuelve, ya existen centros de estudio, academias y yeshivot en la zona de Babilonia, pero él va a establecer otras y va a darle un gran despegue, podemos decir, ¿sí?, al estudio durante esa época. Les voy a compartir aquí un mapa que, si bien está en hebreo, espero que
lo podamos entender y enseguida vamos a ver un mapa en un idioma más legible, pero lo que están viendo aquí en cuadrado es Bagdad. Y los dos puntos redondos son las dos academias o yeshivot más importantes de Babilonia, que es Pumbedita y Sura. ¿Ok? Pumbedita era una, no sé si lo están viendo, lo voy a marcar aquí. Aquí. Pumbedita, ¿ok? Era una academia, una yeshiva que ya existía y que estaba dirigida por un sabio que se llamaba Shmuel. Cuando Rav llega de Palestina, para no competir y para no hacer sombra a el que era el jefe de la generación en ese momento en Babilonia, crea otra casa de estudios en Sura. Esas van a ser las dos grandes casas de estudio de la época, Sura y Pumbedita. Ahora, yo no pretendo que se acuerden de memoria, pero fíjense dónde está Bagdad y dónde están las otras, ¿ok? Y ahora vamos a tratar de verlo en un mapa actual para que nos quede más claro. Ok, voy a compartir la pantalla con un mapa más reciente, minutín, ¿dónde lo tenemos? Aquí. Para que a lo mejor así nos queda más claro. ¿Lo están viendo? ¿Ven un mapa? ¿Sí? Ok. A propósito, si no lo conocen, este es un sitio muy bueno que está también en español, en inglés y en hebreo. Se los súper recomiendo, así que se los voy a poner en el chat. Ok. Que es un sitio que tiene muchísimo material sobre Tanaj, pero que tiene una cosa muy especial que son los mapas y que ayudan muchísimo a entender, ¿ok? Ahora, nosotros no estamos ya en el periodo del Tanaj, por lo tanto, no tenemos todos los mapas que quisiéramos, pero sí nos puede dar una indicación. Entonces, acá estamos en lo que es la Palestina histórica, ¿sí? Ahora, si vamos a tratar de ver qué pasa con Babilonia en ese momento, ¿ok? Pero que funcione, porque siempre pasan estas cosas que cuando uno quiere, la internet se cae y todas esas cosas, se está buscando. Así que denme chance un minuto. Bien. Ok. Nosotros vamos a... Bien. Ok, ¿lo están viendo? Tenemos aquí, ¿no es cierto? Acá está Israel o Palestina, acá está Babilonia. Pueden ver la distancia, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos intentar ver, minutín, ahí, también qué clase de caminos o qué clase de geografía hay entre Babilonia e Israel, lo cual ya da para ver que no es muy fértil el asunto, ¿sí? Estamos más bien en una zona desértica. Sin embargo, hay comunicación entre Babilonia e Israel y enseguida vamos a ver por qué es importante. Ahora, si yo le coloco esto, ¿lo ven? Si vemos el mapa de hoy, fíjense qué pasa. ¿Ven a Bagdad? ¿Está muy chiquito o da para ver? Ok, entonces nosotros tenemos aquí a Bagdad. ¿Se acuerdan que habíamos visto Bagdad en el mapa histórico? Aquí tenemos a Bagdad. Ya habíamos visto que las dos grandes yeshivot estaban muy cerca relativamente de Bagdad. Si yo voy a agrandar un chiquitín el mapa para que lo vean. Tenemos a Bagdad aquí, ¿lo ven? Y aquí tenemos un lugar actual que se llama Fallujah,
Al-Faluya, y aquí tenemos un lugar actual que se llama Karbala. Estos dos lugares actuales son más o menos la ubicación de las yeshivot históricas, o sea, de Pumbedita y de Sura. ¿Okay? Fíjense, aquí y aquí. O sea que relativamente una distancia relativamente corta. ¿Okay? Ahora, ¿por qué esto es importante? Después en casa pueden jugar con los mapas todo lo que quieran porque les dejé ahí la dirección en el chat. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque si bien nosotros hablamos de que tenemos un centro en Babilonia y otro centro en Palestina, hay una comunicación permanente entre estos dos centros. O sea, hay comunicación, no hay internet, pero hay comunicación, se viaja, se llevan preguntas, se llevan desarrollos, recuerden otra vez, se llevan pergaminos. Una pregunta que aquí están estudiando y no queda del todo aclarada, se consulta, ¿sí?, con el otro centro para ver cuál es la opinión. Y sobre todo en el primer periodo, los sabios de la tierra de Israel siguen teniendo, desde el punto de vista de la jerarquía, mayor jerarquía y mayor importancia en la determinación de la ley. Eso después se va a terminar, pero durante el primer periodo amoraíta son ellos todavía los que van a decidir. ¿Okay? Entonces hay como una especie de interconsulta, si ustedes quieren, permanente entre estos dos focos de la creación. ¿Ok? Entonces, resumiendo, si nosotros tenemos la Mishnah, tenemos la generación que sigue, que va a comenzar con la relectura e interpretación, estudio, agregados, y todo eso va a continuar durante por lo menos 300 años hasta que se establezca lo que conocemos como Talmud. Vamos a tratar de avanzar un poco más y ver qué características especiales tiene eso. ¿Okay? Dijimos también, resumiendo, que el Talmud tiene elementos agádicos y elementos halágicos. Ahora, si yo quiero dar un paso más, si se animan a dar un paso más conmigo, quiero poner un poco de orden también en lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de dos periodos o de dos lugares que en el mismo periodo trabajan en paralelo, como dijimos recién, y hay comunicación. Por un lado hablamos de Rav, que va a crear el centro de estudios en Sura, Shmuel, que es el que ya estaba, ¿okay?, que va a estar en Pumbedita y luego va a cambiar de nombre a Nahardei. Y en la tierra de Israel tenemos dos grandes figuras, una es Rabbi Yohanan y el otro es Reish Lakish. Otra vez, no hay examen, no se tienen que acordar de todo esto, pero es importante entender que hay grandes personalidades y grandes sabios en los dos lugares y que entre ellos hay contacto, ¿ok? Es como si fueran, yo qué sé, grandes cirujanos, ¿ok?, de hoy, que también hoy están en contacto, ¿no es cierto?, si alguien descubre algo. ¿Ok? Ahora, este es el sitio que les mostré. Yo quiero, antes de irnos a la hoja del Talmud, marcar algunas diferencias entre el Talmud de Babilonia y el de Jerusalén. Algunas ya dijimos, ¿sí? Pero quiero agregar, para resumir, que dijimos que el Talmud de Jerusalén es más breve, es más conciso, no tiene casi elementos agádicos, trata temas, eso no lo dijimos, lo decimos ahora, que no necesariamente trata el de Babilonia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los temas de la agricultura. Si se acuerdan, la semana pasada cuando hablamos de las 6 órdenes de la Mishnah, el primer orden se llama Zraim, semillas, y es todo lo que tiene que ver con las normas o las leyes relativas a la agricultura.
Eso en Babilonia no se desarrolla porque no hay agricultura, por un lado, y por el otro, porque las normas de la agricultura a las cuales se va a referir la Mishnah tienen que ver con la tierra de Israel, no tienen que ver con cualquier tierra. Entonces, todo ese tratado que tiene que ver con los diezmos, con cuándo se puede comer o no el fruto de un árbol, ¿okay? Con el año sabático, todas estas cosas van a quedar en el Talmud de Jerusalén y van a quedar durante muchos siglos también, en cierta manera, silenciadas, podríamos decir así. O sea, muy poca gente en la diáspora durante los siglos de exilio estudiaba, ¿sí? O conocía lo que decía el Talmud de Jerusalén acerca de la agricultura, ¿se entiende? Sino que esas cosas se fueron recreando a partir del periodo moderno de la creación del Estado de Israel y el comienzo de la agricultura moderna en la tierra de Israel. ¿Okay? Otra cosa muy interesante es que el Talmud de Babilonia tiene es un texto bien editado, o sea, se nota que hay un trabajo de edición, ¿sí? Los textos son elegidos, hay una coherencia, ¿sí? O sea, hay una compilación de relatos o un traer las voces de los sabios con ciertos hilos o con ciertos ejes que pueden ser asociativos, que pueden ser temáticos, pero se nota el orden, mientras que en el Talmud de Jerusalén hay un poco más en hebreo decimos balagán, un poco más de desorden, ¿ok? Que también tiene que ver con la época en la que estamos hablando, como dijimos antes, una época de gran efervescencia. Recuerden que tampoco es un libro que se siente una persona y lo escribe, estamos hablando de una gran masa, ¿sí? de material, por lo tanto, no se trata de una persona que se sienta y registra todo, ¿ok? Vamos a ver ahora dos cosas. Uno, cuál es el sistema de estudio y dos, cómo es una hoja de Talmud tal y como lo conocemos hoy para poder la semana que viene ya entrar en el texto mismo. Esto que yo soy un desastre dibujando intenta hacer unos semicírculos, ¿sí? Entonces, el sistema clásico de estudio en las yeshivot era un sabio o maestro que impartía, digamos, o que presentaba el tema y los alumnos que estaban sentados en semicírculo alrededor y respondía la manera de sentarse a una cierta jerarquía de cómo estaban sentados. O sea, los más sabios y los más veteranos generalmente estaban sentados en esta primera fila, ¿ok? Después venían los que sabían un poco menos y después venían los que sabían un poco menos. Un poco al contrario de lo que hacemos hoy en clase, que normalmente a los chicos con más dificultades los sentamos adelante, ¿no? Para que estén más atentos. Pero esto tiene que ver con otra cosa y tiene que ver con que el estudio es un estudio que facilitaba o que alentaba el diálogo, o sea, el maestro, el sabio, no disertaba, sino que presentaba un tema para ser discutido con sus discípulos colegas, si ustedes quieren, ¿ok? Así. O sea, no es que yo hablo y ustedes escuchan, sino que dialogamos. Y eso es una de las características fundamentales del estudio rabínico, del estudio talmúdico clásico, hasta el día de hoy. ¿Okay? Con variables, por supuesto, pero el tema del diálogo, ¿sí? Es fundamental. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos antes, perdón, que este no es un texto cerrado. No estamos leyendo a Cervantes. Entonces, si estamos leyendo un texto que son puras discusiones, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es nosotros también meternos en esa lógica de la discusión, por un lado, y por otro, una creencia
muy importante en la pedagogía talmúdica, que la llevamos hasta el día de hoy. Yo en lo personal pienso que es así también. Todo aquello que es debatido y hablado, uno aprende más que aquello que es leído de manera pasiva, ¿sí? Entonces, el hecho de que los alumnos conversen, hay una imagen talmúdica muy bonita que dice que cuando dos eruditos estudian es como si fueran dos espadas que se sacan filo, ¿sí? O sea, el hecho de que la mente de uno se afile con la mente del otro en este ir y venir de ideas es una de las meafianim, de las características básicas del estudio talmúdico en todas las épocas. Empieza ahí y sigue hasta el día de hoy. El día de hoy es un poco diferente, ¿ok? Ya no nos sentamos en semicírculos, pero van a ver, por ejemplo, aquí, pueden ver aquí una imagen de una yeshiva de hoy en día, y si se animan a mirar con detalle, mientras yo borro, ustedes pueden, a lo mejor notan algunas cosas interesantes. Fíjense que la mayor parte de las personas que están aquí sentadas, aparte de que son hombres, pero hay también salas así solo de mujeres hoy en día, fíjense, están sentados en grupitos, ¿ven? De dos. En general, el estudio, ¿lo ven? Es de a dos. Es lo que hoy llamamos jabruta, dos. Ahora, fíjense otra cosa también muy interesante, y es que, por ejemplo, acá tenemos a dos, que uno está parado y el otro está sentado. Acá también tenemos a dos, que uno está parado y otro sentado. ¿Lo ven? O sea, el estudio es eso, es la conversación con el compañero. Normalmente hoy, en la yeshiva, en la academia talmúdica, el rabino abre con una clase muy breve en la que presenta el tema y después los alumnos se confrontan con el texto ellos solos. Fíjense que en todos los bancos, lo voy a marcar con amarillo, hay libros. ¿Lo están viendo? O sea, no hay estudio sin texto. El estudio nunca es acerca de lo que yo pienso. Es antes que nada leer, entender y luego interpretar. Igual que lo hacían los sabios cuando leían la Mishnah. Solo que ahora en lugar de leer Mishnah, leemos Talmud. O sea, Mishnah y Gemara. Enseguida vamos a explicar eso. Hasta aquí estamos. A ver las caras. Bien. Estoy viendo la hora y las preguntas. Minutín. Si se podía interrumpir al maestro. Bueno, tanto registro exacto no tenemos. Había maestros que sí dejaban que los interrumpían, otros como hasta el día de hoy que no les gusta y esperan que las preguntas sean hasta el final. Pero sí, había la posibilidad, yo no sé si de interrumpir, pero el maestro sí planteaba el momento de la conversación, ¿ok? Ahora, como siempre, atrevidos que interrumpen hay siempre, y maestros que les gusta que los interrumpan también hay siempre, y maestros que no les gusta también hay, ¿ok? Ahora, este sistema del diálogo y de la interrupción es sumamente interesante. A veces, por ejemplo, pasa incluso en la sinagoga, que la persona que está dando lo que se llama el mal llamado sermón, ¿ok? Alguien desde el público le pregunta algo o lo interpela. Pasan esas cosas en el día a día, ¿ok? Es normal y no es considerado una falta de respeto. Es parte de la dinámica lógica que debería de tener la sinagoga en tanto casa de estudio. Por eso digo que mal llamado sermón, porque lo que hay es cuando alguien habla en la sinagoga no es un sermón, en el sentido de que no es alguien que está hablando para que la gente escuche,
sino que suele ser algún relato, alguna enseñanza, algún comentario o incluso el planteo de alguna dificultad. O sea, también en la yeshiva el rabino, el sabio o el rabino podían abrir planteando un texto sobre el cual había una dificultad interpretativa. ¿Ok? Vamos a pasar a ver ahora, minutín, una hoja de Talmud para que no nos quedemos con las ganas y como les dije, la próxima clase vamos a dedicarla a tratar de meternos en algún texto en sí. Lo que ustedes están viendo ahora es una hoja de Talmud del año 1520, o sea, de la primera impresión, ¿sí?, en imprenta que tenemos del Talmud en el año 1520. Ahora, fíjense que yo dije que el Talmud se cerró en el año 500 y la impresión es del 1500, o sea que en el medio hay 1000 años. En esos 1000 años se produjeron y reprodujeron, ¿sí?, muchas copias escritas, otra vez en pergaminos, ¿sí?, del texto talmúdico y de los agregados interpretativos. O sea, así como dijimos que el Talmud viene, o la Gemara, que en sí vamos a ver, interpreta la Mishnah, va a haber textos posteriores que interpreten el Talmud. O sea, el Talmud del Talmud. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, en esta hoja ustedes pueden verlo, lo vamos a ver juntos para que sea más claro y verlo con un chiquitín más de detalle. Opa, se me cae el micrófono todo el tiempo. Así. Lo que estamos viendo aquí en... minuto. No quiere. Ok. Lo que estamos viendo aquí, que está marcado como en celeste, ¿lo ven? Eso es Mishnah. O sea, lo que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? Las 6 órdenes de la Mishnah, que están escritas en libros independientes, ¿qué va a ser el Talmud? ¿Ok? O sea, cuando ya llega la imprenta, va a tomar la Mishnah y va a acomodar aquí abajo la discusión de los sabios amoraítas acerca de este tramo de la Mishnah. Esto es lo que nosotros llamamos Gemara, lo están viendo acá, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces tenemos una hoja que tiene 2 partes, una primera parte que es Mishnah y una segunda parte que es Gemara. ¿Está claro? A ver las caras. ¿Sí? Entonces, acá hablan los tanaítas, acá hablan los amoraítas. Ahora, los tanaítas no son ni uno ni dos, los amoraítas tampoco. Estamos hablando de siglos, ¿no es cierto? Acá estamos hasta el año 200 y acá estamos hasta el año 500. Porque en esta conversación pueden estar citados sabios de diferentes épocas. ¿Okay? No es un grabador que grabó la conversación, sino que hay una discusión y el sabio tal y tal piensa tal cosa y un sabio de un siglo después piensa tal otra, pero sobre lo mismo, entonces está registrado aquí mismo, ¿ok? Ahora, alrededor de estos textos tenemos más textos. Tenemos, voy a tratar de ver, aquí un texto, ¿sí? Lo voy a marcar así, ¿ok? Y aquí tenemos otro. ¿Lo ven? Entonces, esos textos son textos agregados posteriormente, así como dijimos otra vez, que el Talmud, que la Gemara interpreta la Mishnah, hay textos posteriores que intentan explicarnos el Talmud mismo. ¿Para qué es el Talmud? El Talmud podríamos definirlo como la Mishnah y la Gemara juntas, ¿ok? Que es lo que tenemos acá. Piensen que hasta el año 1500 no están juntos, sino que son pergaminos y libros separados.
¿okay? Que los sabios van estudiando y van anotando. Ahora, cuando se lleva esto a la imprenta, se hace una especie de hipertexto o de, hoy lo vemos muy claro en la internet, ¿no es cierto? Yo estoy leyendo aquí y aquí hay una llamada que me lleva a aquí donde hay una explicación, ¿sí? Hoy haríamos clic y saltaríamos a otra ventana. Eso no había en el 1500, pero sí había esta posibilidad, ¿ok? Entonces, lo que tenemos aquí al costado es fundamentalmente Rashi, que lo vamos a ver la semana que viene, que es un sabio francés del año 1000, y la Tosafot. Las Tosafot, habíamos empezado a hablar de la Tosefta, son aquellos agregados, ¿ok? De la época posterior a los amoraitas. O sea, si los amoraitas van hasta el 500, desde el 500 hasta el 1000 siguen pasando cosas, ¿ok? La generación que les sigue a los amoraitas son las gaonitas y la Tosafot van a ser sus textos. Voy a pasar de slide para que lo vean un chiquitín más grande. Yo creo que acá se ve un poco mejor. Ay, perdón. Minuto. Se fue. No vale. Ok. Bien. Minutín. Este quiero que vean. Ahí lo ven un poco más grande. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Acá se ve un poquito más grande, entonces a lo mejor es más claro. Una hoja típica de Talmud que usamos hoy se ve exactamente igual a esta que fue diseñada en el 1500. ¿Ok? O sea, Mishnah, Gemara, Rashi por un lado, Tosafot por el otro. Arriba, nombre del tratado. ¿Se acuerdan que tenemos tratados? ¿Sí? Nombre del tratado, nombre del capítulo, perdón, número del capítulo y nombre del capítulo. Y por otro lado, el número de hoja. ¿Ok? Entonces, de esa manera, no importa en qué lugar del mundo yo estoy, si estudio Talmud, yo me ubico y puedo decir, estoy estudiando el tratado tal y tal, el capítulo tal y tal, ¿ok? Que lleva como título esto. Y vamos a tener entonces la Mishnah más la Gemara, que nos van a dar como resultado lo que hoy conocemos como Talmud. Qué linda letra que me salió, ¿ok? Entonces, esto, fíjense que aquí, aparte de las columnas grandes, ¿sí? Ven que hay unas columnas grandes, hay también unos textos pequeñitos. ¿Los ven aquí? Estos son todavía comentarios de los comentarios. ¿Ok? Entonces, cuando una persona estudia, ¿qué pasa hoy? Porque con los siglos se va acumulando cada vez más, ¿no? Entonces, empezamos por la Mishnah, pasamos a la Gemara. Después que vemos la Gemara, pasamos a ver Rashi y las Tosafot, que nos van a ayudar a entender lo que dice la Gemara, porque recuerden que está en arameo, ¿sí? Y después que hacemos eso, vamos a las letritas chiquititas que nos dan más indicaciones todavía. ¿Okay? Ahora, eso sería el sistema clásico del estudio. Ahora, nosotros vamos a ver la próxima clase, si se animan, yo les voy a traer una hoja de Talmud y vamos a leerlo juntos, ¿okay? Para entender un poco cómo funciona la cosa. ¿Les parece? A ver si no se me asusten, ¿eh? Ok, nos quedan unos pocos minutos, voy a mirar. La Tosefta no es Talmud, ¿verdad?
No sé quién preguntó, pero la Tosefta no es Talmud. O sea, hay dos cosas diferentes. Una cosa es la Tosefta y otra cosa son las Tosfot. Las Tosfot están incluidas en el Talmud, en el costado, como vimos, que son los agregados que hacen los geonitas, y la Tosefta es un libro externo que lo usamos, pero que no está incluido dentro del texto canonizado, de alguna manera, del Talmud. Ahora, fíjense que este libro es muy interesante porque estamos hablando de un libro cerrado pero abierto. O sea, si se terminó en el 500, pero después seguimos agregándole al costado, y hoy tenemos muchísimas interpretaciones posteriores, que es lo que también quisiera yo que lleguemos a ver en las dos últimas clases. O sea que si les parece, el plan es el siguiente. En la próxima vemos un texto y en las dos últimas vamos a tratar de ver todo lo que es la respuesta hasta hoy en día, ¿ok? Para entender un poco cómo funciona esto. Pero ahora voy a callarme y voy a ver si hay preguntas para aprovechar estos últimos momentitos que nos quedan, y si alguien más tiene preguntas, es ahora el momento de ponerlas en el chat para que yo las pueda ver, ¿ok? Estoy viendo las preguntas que hicieron. Sí, Rashi es el mismo que hace los comentarios de la Torá, sí. O sea, Rashi lo vamos a ver de manera, otra vez, no exhaustiva, porque no podemos ver todo en 6 clases, pero Rashi es tal vez el sabio más importante de su generación en el año 1000 en Francia, y es el comentarista más importante, o considerado el comentarista más importante de la Torá, que también comenta, ¿sí? La Mishnah y el Talmud, que se conoce menos, pero sí, es muy importante. Y por eso es lo que les decía, la idea mía es que veamos un poco todo el cuerpo, porque la cosa no se termina en el Talmud. Vamos a tener otros libros de codificación de halajá, como por ejemplo los libros de Maimónides. O sea, no podemos decir que la halajá se terminó ahí. El Talmud es la base, pero el Talmud no codifica. Las codificaciones legales van a ser posteriores, ¿ok? Van a ser ya más medievales, por llamarlas de alguna manera. Estoy mirando, justo alguien pregunta de la Edad Media algo, a ver. Sé que recién en la Edad Media se decidió que la línea... Ok, el tema de lo matriarcal y lo no matriarcal... no es tema para el curso de hoy, lo puedo contestar, pero prefiero contestarlo en otro momento, porque si no nos vamos a desviar mucho. Si las anteriores, ok. Las traducciones al arameo en general son completas. Lo que pasa es que cuando hablamos de traducciones al arameo, hablamos de traducciones del Tanaj. O sea, lo que fue traducido al arameo, ¿sí? Era el texto de la Biblia, del Tanaj, porque los judíos habían dejado de hablar hebreo en la dispersión, y el idioma, es como si hoy alguien tiene que leer la Biblia y no sabe hebreo, la va a leer, yo qué sé, en español o en inglés o en otro idioma, ¿no es cierto? Entonces, el arameo era el idioma que se utilizaba, mientras que el Talmud está escrito directamente en arameo. ¿Ok? No sé si con eso queda un poco más claro. Cada vez que se editan libros se van aumentando los conceptos. Llegó hasta determinado tiempo. Buena pregunta. El Talmud se cierra, ¿ok? Más o menos en el 500, 550. O sea, eso que ustedes vieron y eso que se va a imprimir, se le agrega, o sea, la parte de Mishnah y de Gemara se cierra. Cuando llega a la imprenta se le agregan los comentarios de Rashi y de las Tosafot y se cierra de alguna manera, pero la interpretación sigue, ¿okay? La canonización es de la Mishnah y de la Gemara. Lo demás son textos exteriores que se van sumando a la página. Bueno, y la página no puede aguantar todo, ¿sí? A lo mejor hoy que tenemos internet es más sencillo de entenderlo,
Tal vez la semana que viene podamos ver, hay un sitio, por ejemplo, donde está la página del Talmud y uno puede cliquear y salta a todas las exégesis que hay sobre ese pedazo de Talmud, que obviamente los comentarios no gozan de la misma jerarquía. El cierre es de lo que se considera el texto canonizado, o sea, de la Mishnah y la Gemara, lo que va hasta el año 500 más o menos. Esa es la base, ese es el corazón. Y todo lo demás es interpretación y comentarios que se van sumando y sumando y sumando, ¿ok? Pero que como un tema de jerarquías, no pueden contradecir, así como el Talmud no puede contradecir la Torá, los comentarios posteriores no pueden contradecir el Talmud. Y ahí es donde empiezan los malabarismos creativos también, de ver cómo se resuelven ciertos temas. ¿Ok? Veo una última pregunta. ¿Cómo se decide quién es sabio, por lo tanto, idóneo para las interpretaciones que se incorporan? Excelente. Ok. A ver, ¿cómo se decide? Hoy no se decide porque hoy no se incorpora al Talmud nada, ¿ok? Que es lo que acabo de decir. El Talmud se cierra en el año 500, los sabios de las generaciones posteriores van a ir escribiendo libros, interpretaciones. Y un poco hay una cosa que tiene que ver con lo histórico, aquello que decanta, por ejemplo, Maimónides. Maimónides es un gran sabio, un gran estudioso, interpreta la Torá y hace una codificación de la Halajá en un libro que se llamó Mishneh Torah, que es una codificación muy importante que se utilizó como base a el Shulchan Aruch, que es la codificación más utilizada. Sin embargo, cuando Maimónides escribió en su época, a la gente no le gustó. O sea, Maimónides goza hoy de una jerarquía que no tenía en su momento. Es como lo clásico. ¿Sí? Cuando una obra se considera clásica, no en su generación, cuando perdura. Entonces, hay algo parecido a eso en las opiniones, o sea, no todos los estudiosos escribieron tienen la misma jerarquía. O sea, después del Talmud y los gaonitas que van a venir después, está la amplitud de la creación interpretativa que no hay límite. Entonces, no todo puede tener la misma jerarquía. Y otra vez, no es lo mismo quien interpreta a Halajá como hace Maimónides que quien va a interpretar a Gadá. Tiene una jerarquía diferente, ¿sí? Uno va a contar cuentos muy lindos, ¿ok? Pero cuentos, y el otro va a hablar de jurisprudencia. Entonces son como dos mundos diferentes, ¿ok? Entonces, con esto vamos a cerrar y bueno, los espero la próxima. Vamos a darnos unas zambullidas, si Dios quiere, en algún texto talmúdico en sí, como para poder entenderlo. Una recomendación para los quienes se interesan mucho por el tema. Hay un libro que yo lo puse en la bibliografía, que es la Introducción al Talmud, del rabino Adin Steinsaltz, que está en español y que vale la pena, ¿ok? Y hay otro libro en español que creo que no lo puse, y si no lo puse les digo ahora, que es Las 4 lecturas talmúdicas de Manuel Levinas. Entonces, Manuel Levinas hace su propia lectura talmúdica, a propósito, quien preguntó cuándo se reconoce que es un sabio, y vale la pena leerlo porque tiene también el libro, más allá de lo que él interpreta, excelentes explicaciones acerca de lo que es el Talmud. ¿Ok? Bueno, nos vemos la semana que viene. Espero. Gracias a todos.